Hola, en este vídeo te voy a hablar de los vértigos, el vértigo paroxístico primario, los mareos, que muchas veces vienen en etapas posteriores al vértigo, y cómo algunos tratamientos medicamentosos, farmacológicos, como el Shibelium, pueden acabar siendo peor remedio que la enfermedad propia. ¿Vale? Te lo explicaré de forma, creo que concisa, pero que puedas entender con facilidad. Soy Roberto Junquera y este es un nuevo vídeo para Fish Online. Tanto si estás sufriendo actualmente de vértigos o mareos y quieres obtener herramientas para resolverlos, como si eres profesional y quieres alcanzar mejores resultados en tus tratamientos, tenemos un curso gratuito para ti. Puedes encontrar los enlaces en la descripción. Se manda con cierta asiduidad el tomar Shibelium para el tratamiento de los vértigos y de la inestabilidad crónica. Normalmente en la primera fase, cuando da el vértigo paroxístico primario, ese que no te deja ni levantarte de la cama, todo da vueltas alrededor, se suele mandar un medicamento muy antiguo, que es el Dogmatil, la sulpirida es el principio activo, el Dogmatil suele ser el nombre comercial, un medicamento que realmente era o se usaba como un antipsicótico. Si miras el prospecto, el Dogmatil es un medicamento antipsicótico usado pues a mediados del siglo pasado, que luego ha caído en desuso como antipsicótico porque han salido medicamentos mucho más eficaces y sobre todo menos tóxicos, porque el Dogmatil es un medicamento muy hepatotóxico. Se manda solo en esa fase aguda, no intramuscular, se pincha y luego una pauta cortita de apenas poco más de una semana. No se debería repetir mucho este tratamiento de Dogmatil, porque aparte de ser muy tóxico, te lo explico en un vídeo que también hice sobre Dogmatil, lo que acaba provocando es que el mareo, que el vértigo se vuelva o evolucione a una situación de cronicidad, a una situación de inestabilidad crónica, mucho más suave, en épocas incluso que desaparece, pero siempre con tendencia a reaparecer, es decir, una situación de cronicidad. Lo crónico atañe a síntomas mucho más suaves, mucho más leves, pero a veces se mantienen en el tiempo, se mantienen de por vida. Situación poco deseable, ¿verdad? Bueno, pues en esta situación, cuando el vértigo se mantiene, y como digo, en parte porque la causa que lo ha provocado se mantiene, pero también porque el propio medicamento facilita la evolución a esa fase crónica. Te explico esto un poco en un vídeo sobre el Dogmatil, sobre el Dogmatil o sulpirida, te lo explico de forma más pormenorizada. Pero ahora quiero hablar de Shibelium, que se manda en estas segundas fases, cuando ya no se puede mandar más Dogmatil porque es un medicamento tóxico y el médico lo sabe, pues te mandan Shibelium. Y el Shibelium te va a explicar dos tipos de problemas que tiene, ¿vale? Pero bueno, primero explicarte que el Shibelium lo que trata es un medicamento que bloquea la entrada de calcio en las células. Pero claro, no solo en las células del oído, sino en las células de nuestro organismo, por eso tiene muchos efectos secundarios. Por ejemplo, de forma muy habitual, produce ansiedad por comer. El paciente acaba, en un porcentaje muy grande de los casos, acaba engordando porque come demasiado, porque tiene una ansiedad descontrolada por comer. Pero no es lo peor, muchas veces el Shibelium provoca situaciones de depresión o pseudodepresión, sobre todo en gente predispuesta. Entonces, mucho cuidado con la gente que haya tenido antecedentes depresivos, que el Shibelium los puede volver a recrear y no es una situación mínimamente agradable, evidentemente. El Shibelium provoca durante el día frecuentemente somnolencia y, sin embargo, por la noche insomnio, situación también bastante desagradable. Puede provocar alteraciones musculares tipo movimientos involuntarios, tics, o incluso temblores tipo parkinsonianos. Puede provocar problemas digestivos, problemas en la regla. Es decir, es un medicamento que ciertamente tiene muchos efectos secundarios en muchas personas y que frecuentemente, y esto es casi lo peor, ¿no? Encima no hace mucho efecto a la hora de mitigar la sensación de inestabilidad. Yo dividiría dos tipos de vértigo en el fondo. Vértigo como sensación de que todo me da vueltas alrededor, atañe a un mal funcionamiento del oído. ¿Vale? Pero puede ser un problema primario del oído, por ejemplo, desde un tapón, ese sería el problema más banal porque se soluciona con facilidad, pero sí puede verse secundario a infecciones de oído, acúmulo de mucosidad en el oído y sobre todo infecciones, ¿vale? Que pueden alterar
o irritar los receptores nerviosos del oído interno y generar esa sensación ficticia de que todo da vueltas alrededor. También la causa tal vez más frecuente sea la formación de cristales en el oído interno, de otolitos, que lo mismo provocan una irritación de las raíces nerviosas que captan la información en el oído y llevan una sensación anómala al cerebro de que todo da vueltas alrededor. En estos casos, el problema es primario del oído y provoca ese vértigo paroxístico primario. Es decir, el problema está en el mal funcionamiento del oído. Aquí es donde, no teniendo realmente muchas herramientas terapéuticas, bueno, hay algunas maniobras, la maniobra de Apley, que trata de situar esos cristalitos en zonas donde no molesten tanto, o también hay la reeducación vestibular. Bueno, cuando todo esto no funciona, realmente no hay muchos medicamentos. En la fase aguda, el sulpirida; en las fases más crónicas mandan el Sibelium o otro medicamento que es el SERC. Todavía el Sibelium tiene mejores efectos en cuanto a los síntomas. El SERC, que yo lo he visto pautado en muchos pacientes con mareos crónicos, el SERC sí que he visto que nunca hace nada. La ventaja del SERC es que no tiene tantos efectos secundarios, pero el Sibelium sí hace más en más porcentaje de pacientes, pero tiene también bastantes efectos secundarios. Ojo, si a ti te hace un efecto muy bueno, no tiene efectos secundarios y te ha evitado que tengas más vértigos y que te quita los mareos, pues perfecto. Pero que sepas que en muchos casos esto no es así, que reduce poco los síntomas y da efectos secundarios. Y esto es porque a veces, y esto es lo más grave, muchas veces ese problema del oído no es tanto del oído, sino del mal riego al oído. Es decir, no es un problema primario del oído, aunque te ha dicho el médico que esto es del oído, o esto es o incluso está en catalogado de síndrome de Meniere, que es un problema intrínseco del oído, es decir, propio del oído. Esto no es así en muchas ocasiones. En muchísimos casos es un problema del oído interno, pero que está provocado por un mal riego sanguíneo al oído. Y este riego sanguíneo del oído forma muy importante de la columna cervical. Tenemos dos arterias cervicales, ¿vale? Una derecha y otra izquierda. Esta es la parte posterior de una zona cervical, ¿vale? Esta es la parte anterior. Aquí vemos el riego, la arteria vertebral derecha e izquierda. Luego se juntan dentro ya del cráneo, en el polígono de Wills, y ahí hay dos ramitas, ¿vale?, que van a dar riego al oído izquierdo y oído derecho, ¿vale? Todo aquello que provoque que la presión sanguínea en esta zona y por tanto el aporte sanguíneo al oído se vea disminuido, aunque sea muy sutilmente, va a provocar que este oído interno no funcione del todo bien. Y da, normalmente, en la primera, diríamos, en la instauración del problema, un vértigo muy agudo. Es como que el cuerpo te avisa con mucha intensidad de que algo no funciona bien el oído, y puede ser por esta mala aporte del oído, de riego. Luego este problema evoluciona a fases más crónicas, como muchos problemas de salud. La infección de orina primera es muy aguda, puedes hasta sangrar, tener fiebre. Cuando se cronifica, las cosas, cuando se van manteniendo el tiempo, el cuerpo las cronifica, provocando síntomas más suaves, pero más con tendencia a permanecer de forma indefinida en el tiempo, a veces por toda la vida. Cuando el problema causal, o sea, el factor causal no desaparece, cuando la causa no desaparece, la consecuencia permanece, aunque sea de forma más suave, ¿vale? Entonces, esta pérdida de riego sanguíneo hacia el oído frecuentemente está provocada no porque las arterias estén viejas, no es por arteriosclerosis. Muchos de estos vértigos se dan en personas jóvenes de 35, 40, 45 años. No tienen un sistema sanguíneo muy deteriorado todavía, evidentemente. Lo que tienen es un problema cervical, normalmente entre la primera y segunda vértebras cervicales, un bloqueo de estas vértebras, una pérdida sutil de movilidad, donde el atlas, que es la primera, se ve bloqueada en una dirección, muchas veces hacia la derecha, y el axis, que es la segunda vértebra cervical, hacia la izquierda. Este bloqueo provoca este sobreestiramiento, esta especie de pinzamiento de la arteria vertebral, lo cual además, la arteria es una entidad viva, no es como la manguera de un jardín que la doblas, que eso dificulta digamos, la circulación de agua, ¿no? En este caso, esta arteria se produce una doblez o una irritación, un sobreestiramiento, pero la arteria, como está viva, se espasma, es decir, se estrecha más aún todavía y contribuye a la pérdida de riego sanguíneo hacia el oído, en primer lugar, pero también hacia el cerebelo,
Por eso este problema cervical también puede provocar problemas de mal funcionamiento cerebeloso que se traducen en borrachera, sensación de inestabilidad, incluso de espesor mental, de ir como si hubiera salido de un barco, ¿no? Un mareo se llama. Muchos problemas de vértigo evolucionan a mareo. Estos casos normalmente son porque ese problema de vértigo no era primario del oído, era secundario a un mal riego sanguíneo que viene de la columna cervical y que en primer lugar provoca vértigo y en segundo lugar provoca mareo e inestabilidad. Y por tanto, en estos casos, pues los fármacos que directamente tratan de alterar o de mitigar ese mal funcionamiento de los captores nerviosos del oído interno, pues no funcionan. Provocan efectos secundarios y encima no funcionan. El Dogmatil sí, porque es un bloqueador nervioso muy importante, es un antipsicótico. Si ves el prospecto del Dogmatil y ya verás que esto es importante para esto del cuello. El Dogmatil sí, porque es un bloqueador muy potente, pero luego el Sibelium y el Serga no hacen poca cosa. La clave de esto es entender que este problema cervical, que este bloqueo de las vértebras cervicales, que es al final lo que provoca esa compresión del aporte sanguíneo, en el fondo viene por una tensión muscular, que a su vez está provocado por desequilibrios nerviosos, normalmente por estrés nervioso. Bien por estrés nervioso en una persona que además sea de un carácter inquieto, ansioso, perfeccionista, más aún si es introvertido, de que se guarda las tensiones. Una persona que siempre vive un poco en alerta, si se junta eso con estrés de vida, pues ahí tenemos, diríamos, el hambre y las ganas de comer. Es un desequilibrio mantenido en el tiempo, que ya estos son conceptos de medicina china, pero que esta alteración nerviosa altera la vesícula biliar. Y la vesícula biliar tiene un reflejo en los músculos de la nuca, provocando este bloqueo de las vértebras C1 y C2, primera y segunda vértebras cervicales, que provocan esta compresión de la irrigación, ¿vale? De la arteria vertebral que disminuye la irrigación hacia cerebelo y oído, o primero oído y luego cerebelo. Vale. Luego la clave de un vértigo y luego su posterior mareo es entender que su origen es nervioso. Vamos a verlo aquí. El origen del vértigo y luego su evolución al mareo es un desequilibrio del sistema nervioso. Estrés, carácter, circunstancias emocionales que de forma muy peculiar afectan a la vesícula y luego provoca todo esto, como son el disgusto y la amargura, una situación de disgusto y amargura por múltiples problemas, desde divorcios, fallecimientos, circunstancias personales que amargan, junto con estrés y carácter, incluso una mala alimentación, sobre todo alimentos que producen mucha acidez metabólica, no acidez de estómago, sino acidez metabólica, es decir, irritación del sistema nervioso. Lo más importante, por ejemplo, el café. El café contribuye a esta afectación, alteración del sistema nervioso, que es la causa auténtica del vértigo en primer lugar, y que este vértigo evolucione luego a mareo, ¿vale? El problema es esta alteración del sistema nervioso, véase por disgustos, amarguras, carácter, estrés, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el Dogmatil, sí, es un medicamento que bloquea, que de forma puntual y temporal bloquea esa consecuencia, esa alteración nerviosa sobre la zona cervical, pero lo bloquea, lo engaña, vamos a decir, y al cuerpo se le engaña un tiempo, pero tarde o temprano, más temprano que tarde, el problema vuelve a reaparecer con un vértigo, con los siguientes vértigos más suaves, ya no tan intensos. Cuanto más Dogmatil has tomado y más veces te ha pasado esto, el vértigo aparece ya de forma más intensa, el Dogmatil ya no hace tanto efecto y el problema va evolucionando a mareo, a inestabilidad, a sensación de espesor mental, a borrachera. Esta es una situación crónica. Todo lo crónico es más suave, pero más que persiste más en el tiempo, ¿vale? Que es lo que no queremos. Vale, no estás tan mal, ya puedes hacer una vida más normal, puedes ir a trabajar, pero siempre con una sensación de inestabilidad permanente, de espesor mental, de dificultad de concentración. Es que le está faltando ya riego al cerebelo, que es un órgano muy pequeñito que está en la nuca y que se ocupa de estas, de que esto funcione bien, de que nuestra situación en el espacio esté, que tu cabeza se encuentre despejada y clara y equilibrada, ¿vale? Esto, el Dogmatil lo facilita, el consumo de Dogmatil en la fase aguda lo facilita, y el Sibelium,
que es un bloqueante de la entrada de calcio en las células del cuerpo, pues tampoco lo soluciona. Lo único que lo soluciona estos problemas de que no repitan los vértigos y no evolucione el mareo es tratar las causas. Es como si tú tienes un charco en el suelo de tu casa y pretendes solucionar ese problema que te estropea el suelo, que te puedes patinar. Pretendes solucionarlo sin solucionar la causa de la fuga. Sin solucionar la causa de ese charco, es decir, la fuga de agua que puedas tener, por ejemplo, en tu tejado o en la vecina de arriba. Si lo único que haces es tapar el síntoma, es decir, el charco, secándolo de vez en cuando, o como ya lo secas y aparece, poniendo una alfombra. Imagínate que pones una alfombra, que un fontanero te dice, mira, esto lo mejor es poner una alfombra. Es que el problema, el charco sigue estando ahí, aunque no te des cuenta. Estás poniendo medidas terapéuticas que engañan temporalmente. El problema sigue hacia adelante y cada vez irá peor. Este es el problema de medicar solamente el síntoma, Domatil en la fase aguda, Sibelium o el Sherk en la fase más crónica. Incluso, aunque haga efecto, el problema lo que estás haciendo es apagándola, disminuyendo y evolucionando la situación crónica. Lo peor sería que encima haga poco efecto y encima te dé efectos secundarios, que en muchos casos, como digo, los acaba dando. Sobre todo el Domatil no se usa demasiado frecuentemente porque es muy tóxico y normalmente el médico los aconseja. El Sibelium sí que se usa de forma más crónica y puede dar problemas de efectos secundarios que te comenté anteriormente. Pero uno de los efectos, aparte de los efectos secundarios, es que lo que está haciendo es provocar la cronicidad porque no está de ninguna forma solucionando tus situaciones psicológicas, emocionales, tu estilo de vida, tu alimentación, no lo está modificando. La causa persiste, luego la consecuencia, más atenuada por el medicamento, pero la consecuencia persiste y a veces para toda la vida. Lo que sí se puede solucionar de forma completa es entendiendo todo esto, cómo se produce, realizando una dieta correcta, tratamientos de plantas medicinales que lo que van a tratar es de regular el funcionamiento nervioso, no de tapar los síntomas, sino de regular el desequilibrio nervioso, sobre todo de la vesícula biliar, que es el órgano que traslada ese estrés al cuello. Dieta, plantas medicinales, ejercicio físico, evidentemente tratamiento de la musculatura del cuello, con un buen profesional, un buen terapeuta manual, manipulando ciertas vértebras que van a regular, van a ayudar a favorecer ese riego al cerebelo y al oído interno, etcétera, etcétera. Es decir, tratar las causas y cómo estas causas han ido deteriorando el funcionamiento de nuestro cuerpo. En parte, la columna cervical. Mucha gente, tú lo sabrás, que ese problema cervical, notas presión en la nuca, cargación en la nuca, tensión en los hombros, normalmente siempre más al lado izquierdo. Esto sería muy largo de explicar, pero es así. Un buen terapeuta manual va a ayudar a reorganizar todo este desaguisado. ¿De acuerdo? Todo esto de forma mucho más pormenorizada te lo explico en una masterclass, en una conferencia gratuita. Una conferencia gratuita que puedes acceder a ella en un enlace. Lo has visto antes en alguna de las pantallas que han salido a lo largo de la conferencia, pero si no, cuando acabes este vídeo, en la descripción del vídeo tienes un enlace a esta masterclass, esta conferencia gratuita, donde te explico de forma un poco más pormenorizada el porqué se produce este problema de vértigo y mareo y cómo se puede abordar un tratamiento eficaz. Cómo puedes acceder a un programa que tengo diseñado después de 25 años de experiencia como fisioterapeuta, pero fisioterapeuta que soy formado en el contexto de la medicina oriental, que entiende muy bien estos problemas, cómo se gestaron y por tanto cómo se pueden solucionar, ¿vale? Es un programa muy amplio, muy completo y súper eficaz a la hora de tratar vértigos y mareos de origen cervical. Incluso aunque estén en una etapa muy crónica, aunque vives con ellos 5 o 10 años, se pueden quitar. Te lo prometo que esto es así. Solo hace falta un poco de esfuerzo por tu parte, un poco de constancia, pero sobre todo entendiendo que tú eres el protagonista de este proceso terapéutico, que tu esfuerzo va a conseguir resultados. Yo solo te voy a guiar en ese proceso, ¿de acuerdo? Espero que te haya convencido de que esto es posible. Espero que accedas a esa masterclass gratuita. Te repito, al final del vídeo tienes un enlace en la descripción del vídeo para acceder a esta masterclass gratuita. Y estoy seguro que va a ser un antes y un después en tus problemas de vértigos que han evolucionado a mareos crónicos.
Nos vemos en esta masterclass. Te presento nuestro nuevo libro Comprendiendo tu dolor. Una completa herramienta con la que aprender y comprender las relaciones viscerales y emocionales de nuestras dolencias y su abordaje desde lo que denominamos Fit Concept. Veremos también la aplicación de esta visión y metodología en 20 patologías y dolencias frecuentes. Además, está enriquecido con 3 láminas y 54 vídeos exclusivos para quien adquiera el libro. Encuéntralo en fitconcept.com y en formato digital en Amazon Kindle, y en España también en El Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro o en tu librería más cercana.